Autoridades reaccionan ante crimen en Ibarra. Ministerio del Interior anuncia refuerzo policial y ayuda para el niño que presenció el asesinato de su tío tras ser asaltado al estilo sacapintas. Comisión de Diálogo Penitenciario denuncia que hay redes de extorsión integradas por funcionarios públicos al interior de las cárceles. El informe ya fue enviado a la presidencia. La policía creará una unidad de élite móvil para el combate al narcotráfico. Centrará su trabajo en Esmeraldas. En Esmeraldas, un nuevo caso de sicariato que se reportó terminó en balacera. Hola, Pedro. ¿Qué tal, Gaby, amigos? Buenas tardes a todos. La policía se enfrentó a tiros con miembros de una banda criminal. En el cruce de balas murió un agente metropolitano y una señora quedó herida. El reporte con María Gabriela Carpio. Así fue el enfrentamiento a tiros entre agentes de la policía y miembros de una banda delictiva. El hecho se registró la mañana de este lunes en el barrio San Pablo, en Esmeraldas. Hasta ahí habían llegado los uniformados en busca de información tras el asesinato de un joven ocurrido minutos antes. Sin embargo, fueron recibidos con disparos. Una balacera se registra en la isla Piedad, lo que causó gran alarma entre los habitantes. Se ganaron disparos. Disparos. Según la versión preliminar, en el cruce de balas murió un agente metropolitano, mientras que una mujer también resultó herida por una bala perdida. Ella fue trasladada a una casa de salud. se registra una balacera en la isla Piedad. La policía indicó que la víctima de sicariato fue Andy Quintero, de 29 años, a quien asesinaron dentro de su vivienda. Sus familiares intentaron llevarlo a un hospital, pero murió debido a la gravedad de sus heridas. La provincia de Esmeraldas reporta un incremento de muertes violentas durante este año, pues en apenas 4 meses del 2022 se han registrado más de 130 crímenes, la mayoría relacionados a la disputa de territorio para la venta de droga. La policía habilitará una nueva unidad móvil de élite en Esmeraldas para la lucha contra el narcotráfico. El objetivo es incrementar el control en la frontera norte, por donde ingresa el mayor porcentaje de droga que se produce en Colombia. Paul Romero con el informe. En los últimos 3 días se han descubierto y decomisado más de 4 toneladas de droga en el país. El pasado sábado 2,5 toneladas en el puerto de Guayaquil y este lunes aproximadamente 2 toneladas en la parroquia Santa Bárbara, en la provincia de Sucumbíos, durante una operación militar. En lo que va del año, según la Dirección Nacional Antinarcóticos de la Policía, se han decomisado 70 toneladas, una importante cantidad entre las más altas registradas. Estamos a 9 toneladas de igualar la aprehensión de droga que se tuvo en el 2019. Para mejorar el control en la frontera norte, por donde ingresa la droga que se produce en Colombia, la policía habilitará una nueva unidad móvil, armada y equipada para interdicciones en la provincia de Esmeraldas. Una unidad móvil donde trabajan equipos combinados del CRAC, del GEMA y de la unidad de control fronterizo. Con eso nosotros tratar de evitar que la droga que proviene de Colombia, en la gran mayoría, pase al interior del país. Para la lucha contra el narcotráfico, la Embajada de Estados Unidos en el Ecuador ofreció su respaldo a la policía. El director de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos resaltó la cantidad de droga decomisada en 2022 y el récord alcanzado el año pasado con más de 200 toneladas. Y de esta manera continuar fortaleciendo las acciones policiales en contra de los criminales y narcotraficantes. Parte de la cooperación fue el financiamiento de cerca de $1 millón para mejorar las instalaciones de la Dirección Nacional Antinarcóticos de la Policía.
El excontralor Carlos Pollitt no podrá salir en libertad en los Estados Unidos. Una jueza de ese país negó su pedido para reducirle el monto de la fianza. El exfuncionario ahora deberá esperar a que se fije la fecha para el inicio de su juicio en ese país. Francisco Garcés nos cuenta lo más reciente de este caso. El excontralor Carlos Pollitt no podrá salir en libertad porque la jueza Jacqueline Becerra de la Corte de Miami negó su pedido para que se reduzca de $18 millones a 11 millones su fianza. Pollitt se encuentra en el Centro Federal de Reclusión de la Florida a la espera de la fecha del juicio que lo enfrentará a un cargo de conspiración para cometer blanqueo de capitales, 3 de ocultación de blanqueo de capitales y 2 cargos de participación en transacciones fruto de actividades delictivas. En caso de que se le declare culpable, podría recibir una sentencia de hasta 100 años de prisión. Según la justicia de Estados Unidos, el excontralor recibió más de $10 millones en sobornos de la brasileña Odebrecht y blanqueó dinero en Estados Unidos a través de la compra de propiedades. Por eso, hasta que inicie el juicio, Pollitt tendrá la opción de colaborar con la justicia para conseguir una sentencia reducida. Tiene que cantar, está obligado a entonar todas las melodías de la verdad si quiere salvar su pellejo. Pollitt desvaneció, cobró millonarios sobornos, pero la responsabilidad va más arriba. Recae en Rafael Correa y en Jorge Glass. Para intentar salir libre, Pollitt ofreció $11 millones. La justicia de Estados Unidos exige que para aplicar ese beneficio se debe certificar la licitud de los fondos. Si él dice que esos 11 millones son lícitos, ¿cuánto más tendrá de ilícitos? En la Contraloría, Pollitt desvaneció las glosas contra Odebrecht como parte de un acuerdo entre el gobierno del expresidente Rafael Correa y la constructora brasileña. Claro, pues, ¿cómo no se va a aceptar una disposición del Estado, el abogado del Estado, el gobierno, la Contraloría no se podía resistir? En el 2018 fue sentenciado a 6 años de cárcel por concusión en el caso Odebrecht y después huyó del país. Bueno, y en el caso Odebrecht, la esposa y los hijos del ex vicepresidente Jorge Glass reclaman la propiedad de un bien inmueble en Atacames y piden al Tribunal de Ejecución de la sentencia que levante la prohibición de enajenar que pesa sobre el departamento. Los jueces elevaron la consulta a la Fiscalía y a la Procuraduría. Nos informa Jacqueline Rodas. Por la trama de corrupción de Odebrecht, el ex vicepresidente de la República Jorge Glass y otros 7 condenados deben pagar $33.4 millones como indemnización al Estado. Los bienes que poseen están lejos de cubrir el monto y además hay problemas en su embargo. Lo más reciente es un escrito presentado por Cintia Díaz, esposa de Jorge Glass, en nombre de su hijo menor y también por su hijo mayor de edad, quienes reclaman la propiedad de un bien que la Procuraduría busca embargar como parte de la reparación a cancelar al haber sido condenado como autor del delito de asociación ilícita. El escrito presentado por sus abogados solicita se levante todas las prohibiciones de enajenar en contra de los inmuebles ubicados en el cantón Atacames, provincia de Esmeraldas, referentes al departamento 10A, parqueadero 126 y bodega 115, que forma parte del conjunto Diamond Beach, compañía limitada, y en consecuencia dígnese emitir el respectivo oficio al registro de la propiedad del cantón. El Tribunal de Ejecución del caso Odebrecht, dirigido por el magistrado Byron Guillén, contestó: se dispone correr traslado con dicha petición a la Fiscalía General del Estado, así como a la Procuraduría General del Estado, a fin de que se pronuncien respecto de dichas solicitudes, a quienes se les concede el término de 5 días, luego de lo cual se proveerá lo que en derecho corresponda. Glass también debe pagar $778.000 como autor del delito de cohecho en el caso sobornos, donde el Estado persigue los mismos bienes, incluidos 2 departamentos en Quito que además su esposa pidió que sean embargados en otro proceso, el juicio de alimentos que le planteó en 2018 a favor de sus hijos. Buscamos al abogado que representa a Cintia Díaz, quien en inicio acordó una entrevista para esta mañana, pero luego la suspendió por una diligencia judicial que atiende al momento. La Asamblea no podría conformar la comisión para investigar a la presidenta Guadalupe Llori, según el abogado de la funcionaria, debido a la última acción judicial que presentó. Los bloques legislativos insisten en la posibilidad de una autoconvocatoria. Patricio Díaz nos informa.
La acción de protección que presentó la presidenta de la Asamblea contra los miembros del CAL sí bloquea el proceso de investigación en su contra, según el abogado de Yori. Es que consideran que la denuncia del asambleísta Esteban Torres, al tener errores, no fue corregida en un alcance. Se está pidiendo como reparación integral que se deje sin efecto la resolución del CAL. En el momento que si eso sucede de parte de la justicia constitucional, obviamente todo se retrotrae al momento anterior. En tal virtud, obviamente no procedería la conformación de la Comisión Pluripartidista 2. Sin embargo, la juez del caso pidió a la presidenta aclare cuál fue el acto violatorio del derecho que reclama. Con estas 3 medidas judiciales que Yori ha presentado y que bloquean el proceso de destitución, sus propios coidarios dicen no estar de acuerdo. En reunión de la bancada también se resolvió hablar con la presidenta para que convoque una nueva sesión y se pueda conocer la denuncia a la presidenta que está aprobada en el CAL. Los miembros del CAL se sumaron a las críticas. Que plantea de todas formas y de todas maneras aferrarse a un cargo en el cual no tiene apoyo. Créame que yo en los zapatos de ella ya hubiese dado un paso al costado hace rato. Esteban Torres dice en cambio que van por las 92 firmas de respaldo para la autoconvocatoria. Un solo punto, evidentemente, es la conformación de la comisión ad hoc al amparo del artículo 18. Al menos por ahora, las cosas siguen tal como están en la Asamblea. Normativa dispersa. Continuamos. Redes de extorsión integradas por militares, policías y funcionarios públicos serían parte del sistema corrupto en las cárceles del país, según la Comisión de Diálogo Penitenciario y Pacificación. William Young nos muestra enseguida más del informe presentado por este organismo luego de sus 3 primeros meses de gestión. Los integrantes de la Comisión de Diálogo Penitenciario y Pacificación se reunieron en la Gobernación del Guayas. Allí hicieron público su informe luego de 3 meses de trabajo en las cárceles. Confirman lo que muchos conocían: deficiencias en la atención a los presos, falta de un sistema efectivo de rehabilitación y graves problemas de corrupción. Y en este tema fueron más específicos. Se ha creado una cultura de sobrevivencia, vendiendo favores, extorsionando, vendiendo un sinnúmero de protección dentro de las cárceles, todo un aparataje de corrupción que incluye PPL, incluye administración, incluye SNAI, policía, militares. Y que esto ya lo sabe el gobierno y las autoridades encargadas del sistema carcelario. Pero además de sugerir y mostrar este documento, no pueden hacer más. No nos pidan que demos nombres porque no tenemos ni videos, ni fotos, ni nada por el estilo que nos permita hacer una acusación particular. Los comisionados también revelaron que pocos días después del traslado de cabecillas de bandas criminales a la cárcel La Roca aquí en Guayaquil, ya encontraron novedades, incluso armas de fuego. 3 pistolas, cargadores, 48 cartuchos, 9 milímetros, 26 cartuchos 9 milímetros, municiones explosivas. Con lo que pasó en La Roca, estamos mitigando violencias, estamos mitigando muertes que hubieran ocurrido estos días. Este martes recorrerán varios pabellones de la penitenciaría del Litoral como parte de su trabajo porque les quedan otros 3 meses antes de disolverse. Ahora revisamos los estragos que está provocando el invierno. Las inundaciones dejan decenas de damnificados en la provincia de Cañar. Un torrencial aguacero registrado anoche hizo que se desbordaran 2 ríos. El agua destrozó viviendas, puentes, carreteras e incluso ingresó a un mercado que también quedó en escombros. Esta no es la primera vez. Durante este invierno, quienes viven en Cañar y específicamente en Azogues y Biblián han visto cómo con cada aguacero algo termina destruido, arrasado por el agua. Hace 15 días colapsaron 3 puentes, pero inmediatamente iniciamos la construcción. Hoy se ha llevado cerca de 60 metros de vías. Y no solo se llevó las carreteras, sino también construcciones dentro de zonas pobladas. Esto, por ejemplo, era un mercado que afortunadamente ya estaba en desuso. Un mercado provisional que se trasladó afortunadamente y hoy está en el nuevo complejo comercial. Tenemos que proteger las viviendas junto a la ribera del río Burgay. En la parte alta tenemos el problema de 2 casas igualmente construidas en la margen del río Burgay. No se respetó el lecho natural del río y hoy tenemos estos problemas.
Y aunque ya estamos prácticamente al final del invierno, las autoridades de Cañar saben que durante los días que faltan pueden haber nuevas lluvias y por ende mayor afectación. Quieren que la zona sea declarada en emergencia. Para que puedan movilizar más maquinaria y recursos con la finalidad de mitigar inmediatamente con murros en este sector, principalmente de esa casa donde está afectada y en todo el sector de la ribera del río Burgay. Además de los destrozos ya registrados, hay otras construcciones en peligro. Hasta ahora los daños han sido solo materiales, sin pérdidas humanas que lamentar. Las lluvias causan estragos en las vías que conectan la costa con la provincia de Pichincha. Esta mañana, en el kilómetro 42 de la vía Aloac-Santo Domingo, se registró un deslizamiento de tierra que dejó parcialmente inhabilitada la carretera. Mientras que maquinaria logró habilitar ya cerca de este mediodía la vía Calacalí-La Independencia, luego de que un derrumbe obstaculizara el tránsito en los kilómetros 44 y 45 desde anoche. Desde el 14 de abril, el Consejo Nacional Electoral dispuso varios puntos para tramitar el cambio de domicilio. El único requisito es llevar la cédula de identidad y una planilla de servicio básico. Además, está habilitado el proceso para quienes deseen participar en los comicios de 2023 y quienes estén en el padrón pasivo o sean extranjeros que residan en el país. El proceso estará abierto hasta el 14 de mayo. Policías y militares están tras la pista de los sacapintas involucrados en el asesinato de un comerciante, hecho ocurrido fuera de una entidad bancaria de Ibarra la tarde de ayer. El sobrino de la víctima, quien presenció el hecho, recibirá asistencia psicológica. Las autoridades han anunciado que equipos de investigación especializada de la policía ya están en la capital imbabureña para dar con los criminales. Cristian Tinajero sigue este tema. El asalto y asesinato en contra de un hombre de 52 años en Ibarra ha causado conmoción en la localidad. Una cámara de seguridad ubicada en la calle Obispo Mosquera, centro de la ciudad, captó el momento en el que un delincuente sacó su arma e ingresó a la zona de cajeros automáticos de una entidad bancaria para asaltar a la víctima, quien se resistió. Su pequeño sobrino presenció la balacera. Arturo Fuentes, gobernador de Imbabura, anunció que los militares se unirán al operativo de búsqueda de los dos sacapintas que cometieron este crimen. La gobernación de Imbabura fortalecerá la coordinación, liderazgo, seguimiento y control del trabajo entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. En rueda de prensa, el general Freddy Zarzosa, director nacional de la DINASED, dijo que esperan capturar a los dos delincuentes durante las próximas horas. Se conoció el tema de la dinámica del hecho delictual, en donde se determinó el tema de la participación de dos sujetos a bordo de una motocicleta, los mismos que posterior del hecho violento, del cometimiento del hecho violento, se retiraron del lugar. Los familiares de esta nueva víctima de la delincuencia no quisieron pronunciarse ante la prensa, pero informaron que el hoyo Oxiso era un reconocido comerciante de San Lorenzo, provincia de Esmeraldas. Al momento realizan los trámites para retirar su cadáver de la morgue del Hospital San Vicente de Paúl de Ibarra. Varios tramos de la carretera Buena Fe Santo Domingo fue bloqueada al tráfico vehicular por un grupo de manifestantes que piden la presencia del ministro de Transporte y Obras Públicas y que se den de baja las casetas de 2 peajes. Nuestro corresponsal Marlon Melo está en el sitio con el sitio. Así es, compañeros, buenas tardes. La mañana de este martes, en varios sitios, fue cerrado el tráfico vehicular de la carretera estatal E25 en el tramo Santo Domingo-Buena Fe. Aquí los manifestantes continúan exigiendo al Ministerio de Transporte y Obras Públicas que dé de baja las 2 casetas que existen para que así se suspenda el cobro anticipado de peaje en esta zona. Ha pasado muchas veces y ya tenemos ejemplos de otros peajes que se han puesto y no se han concluido con las obras. Como le digo, ya Santo Domingo lleva pagando más de 13 meses y ni un centímetro de obra que se hace en esta vía. Nosotros pedimos la ampliación, que quede claro, no nos oponemos a una ampliación, nos oponemos a estos cobros indebidos que perjudican a los transportistas y a todos los ciudadanos. Y es que pese a que la empresa privada tiene concesionada esta carretera de 113 kilómetros por más de 30 años, hasta el momento no cumple con la ampliación de 2 a 4 carriles de este importante eje vial que une al sur con el norte del país. Esa es la información que tenemos hasta esta hora. Continúen ustedes con más en Estudios. Buenas tardes. Buenas tardes, Marlon. Gracias por ese reporte.
Tema, varios accidentes de moto se registraron en el fin de semana en distintos sectores de Guayaquil. En todos los casos, las víctimas sobrevivieron a estos percances. El sistema de videovigilancia grabó justo el instante en que dos personas en moto se impactan contra un vehículo en las calles La Tacunga y Cayambe, en el sector de Pascuales, en el norte de Guayaquil. Algunos peatones y conductores auxiliaron a las víctimas, mientras el otro chofer involucrado abandonó el sitio. Agentes de tránsito y paramédicos llegaron al lugar para trasladar a los heridos a un hospital. Asimismo, este motociclista perdió pista y se estrelló contra un auto que circulaba por las avenidas Barcelona y Rodríguez Bonín en el suroeste de la ciudad. Él y su acompañante resultaron heridos, por lo que requirieron atención médica. De igual forma, en las calles Cristóbal Colón y Rosa Borja de Icaza, en el sur de la urbe, ocurrió otro accidente en el que estuvo involucrado un motociclista. El hombre se chocó contra un vehículo que permanecía estacionado. El golpe fue tan fuerte que tuvo que ser hospitalizado. En la vía perimetral también este motorizado impactó a una camioneta que estaba a un costado de la carretera. Un grupo de personas lo auxilió hasta que llegaron los paramédicos y lo trasladaron a una casa de salud. Seguimos con más noticias. Los recientes hechos violentos en La Troncal movilizan a las autoridades de este cantón. El fin de semana se registraron 3 crímenes. En uno de ellos, una pareja fue torturada, asesinada y calcinada. Bessie Granja viajó hasta esa localidad y conversó con la fiscal que investiga estos casos. La Fiscalía de La Troncal analiza los indicios del crimen cometido contra una pareja oriunda de Guayaquil, cuyos cuerpos fueron decapitados, calcinados y abandonados en una zona rural de este cantón de Cañar. La fiscal Jenny Vázquez revela que las víctimas habrían sido secuestradas y torturadas antes del asesinato. Asimismo, que hace poco más de un mes, la mujer junto a su pequeño de 3 años y su pareja estaban viviendo en el lugar. Habían estado habitando esto por información de la familia apenas 2 meses acá en La Troncal. Ellos son oriundos del cantón Guayaquil. Justamente uno de ellos ya fue reconocido por sus familiares e inclusive el cadáver ya se procedió a la entrega respectiva. Sin embargo, hay algo en la escena que preocupa a la Fiscalía. Junto a los cuerpos, según la investigación policial, se encontraron cartas escritas a mano con amenazas dirigidas al jefe de una de las bandas criminales que opera en el país. ¿Podríamos decir entonces que la forma en que fueron asesinados y torturados era un mensaje para el líder de la banda a la que supuestamente pertenecía una de las víctimas? Eran escritos a manos que traían consigo un tipo de amenaza, un tipo de prevención en cuanto había sucedido este asesinato, en el cual se indicaba que iba dirigido a uno de los presuntos cabecillas de uno de los grupos que se disputan territorio dentro de aquí de la ciudad de La Troncal. Según la investigación policial, los cuerpos de la pareja fueron abandonados en una zona alejada de la ciudad durante la madrugada del domingo. Se presume que el menor de edad presenció las muertes. A él los victimarios lo abandonaron en una carretera. Pero no fue el único hecho cometido el fin de semana. El sábado, un sujeto encapuchado caminó hasta una discoteca y disparó contra un hombre que hacía fila para ingresar. Producto del ataque, otro joven de 20 años murió y 4 personas resultaron heridas, entre ellas a quien querían asesinar. Hasta el momento en La Troncal se contabilizan 24 muertes violentas en este 2022. Pacientes pediátricos diagnosticados con enfermedad de Gaucher, que genera una deficiencia de enzimas, han dejado de recibir su tratamiento en el Hospital Vaca Ortiz. Andrea Báez conversó con los padres que han presentado una acción de protección y que siguen a la espera de este costoso medicamento.
Él es el pequeño Emilio de 4 años. En su inocencia no sabe que sufre de Gaucher, una enfermedad rara que se produce por la falta de producción de una enzima, lo que ocasiona una acumulación de sustancias grasosas en varios órganos de su cuerpo. Sus padres desesperados denuncian que hace más de 2 meses se suspendió el tratamiento que recibía el pequeño en el hospital Vaca Ortiz. Se interpuso una medida cautelar a favor de mi hijo en contra del Ministerio de Salud Pública, en el cual un juez constitucional ratifica y sentencia que se debe dar el medicamento de forma continua e ininterrumpida, cosa que no se está cumpliendo desde hace 2 meses y medio. No es el único caso. Los 2 hijos de Emma tienen cuadros similares. Uno falleció mientras el otro pequeño de 8 años lucha por salvar su vida. Son ampollas en polvo y puede llegar a costar casi $3.000 cada ampolla. En el mes de febrero dejó de recibir y él ya lleva 2 meses y medio y ya está presentando dolores óseos. En total son 4 pacientes pediátricos que reciben el tratamiento en esta casa de salud y que hoy está suspendido. El gerente del hospital nos recibe para explicarnos que existe un proceso de compras en curso y reconoce que los menores no están recibiendo su medicación. Demoran alrededor de 40 días desde que son publicados en portal. Esto quiere decir que aproximadamente como para mediados del mes de mayo estaríamos asegurando la medicación. El problema, según los padres de familia, es que el nuevo medicamento que se pretende adquirir no está catalogado como biosimilar, aunque tenga la misma composición. En otros temas, la obra de teatro Nuestro Pueblo, reconocida a escala mundial y ganadora de un premio Pulitzer, llega a nuestro país con un elenco ecuatoriano. Ana María Palacios nos cuenta que se presentará en Quito y que habrá funciones en otras provincias de la Sierra y la Costa. Bien, está listo tu café, pasa. Allá. El tocino estará listo en un momento. Nuestro Pueblo está basada en la historia de una pequeña ciudad norteamericana, en la vida de sus habitantes, en especial de Jorge y Emilia, quienes viven un romance. Jorge, ya es hora de que apaguen la luz. Su director Alejandro Aulestia espera que los espectadores puedan reflexionar y sensibilizarse sobre lo que es verdaderamente importante para conseguir la tan anhelada felicidad. Que al final el mensaje es ese. Estás viviendo el día a día como si fuera cualquier cosa, como que el tiempo fuera eterno, vas al trabajo, haces las mismas cosas, comes la misma comida y no te das cuenta que se va a terminar. Alguien alguna vez va a hacer una obra y te va a recordar, pero tú ya no vas a estar. La señora Webb no está loca. Le está hablando a su hijo Wally. Sus actores, más allá de interpretar un personaje, plantean preguntas atemporales sobre el significado del amor, la vida y la muerte. Yo creo que lo importante de estos personajes es ver lo humano que tienen. Esta es la manera en la que enfrentan la vida que les tocó vivir. Una reconocida puesta en escena a escala mundial y ganadora de un premio Pulitzer llega a nuestro país con un elenco ecuatoriano. La obra se realizará este sábado 23 de abril en el Teatro Sucre en Quito y luego llegará a varias provincias del país. ¡Rebeca, hora de levantarse! Bien, y así llegamos al final de esta hora de noticias. Gracias a todos por acompañarnos. Gaby. Pedro, amigos, tendremos más información para todos esta noche a las 19 horas en nuestra emisión estelar. Los esperamos.